Bienvenidos a mi canal Matemáticamente Genial. Chicos y chicas, ustedes son las estrellas de este video, porque son los protagonistas, ya que el día de hoy van a aprender un tema muy importante. Van a aprender a elaborar la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? En el área de matemática, y este tema de la tabla de distribución de frecuencias, lo trabajamos en la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Como les dije, el tema es tabla de distribución de frecuencias, donde el propósito es que tú puedas representar una población mediante el estudio de variables, procesar dichos datos y organizarlos en una tabla de distribución de frecuencias. Claro, es esta tabla la que tú vas a aprender el día de hoy a desarrollarla. Vas a saber de dónde salen tantas cifras. No te asustes. Quizás estarás viendo las fracciones, los decimales, los porcentajes. No hay ningún problema. Ten la seguridad que al terminar ver el video vas a poder tener dentro de tu aprendizaje como una varita mágica en la que vas a poder lograr de manera inmediata el desarrollo de la tabla de distribución de frecuencias. Pues para ello, esa varita mágica, que es muy mágica, está basada en buscar cuáles son tus saberes previos. Así es, tú ya vienes conociendo sobre lo que significa la estadística. ¿Qué viene a ser la estadística? Últimamente en nuestro país estamos viviendo una situación bastante difícil sobre esta enfermedad del coronavirus. Y día tras día nos dan datos estadísticos sobre cómo se han ido contaminando las personas en cada región de nuestro país y las tomas de decisiones que ha tenido el gobierno día a día. Día a día las tomas de decisiones son muy importantes. Entonces, el gobierno está utilizando mucho sobre la estadística. Y por supuesto que sí, podemos afirmar que la estadística es una herramienta de investigación, una herramienta valiosísima que empieza a recolectar datos, ordena y los ubica en una tabla de distribución de frecuencias, y esta tabla es importante porque se logra realizar los gráficos que más adelante en otros videos lo vamos a ver. Hoy no lo vamos a hacer, solamente hoy nos vamos a dedicar a aprender cómo se desarrolla la tabla de distribución de frecuencias. Y luego de tener esos datos, lo más importante de todo esto es la toma de decisiones. ¿Bien? Entonces, a continuación, tú tienes que responderme 3 preguntas. ¿Ya? Así que vamos pensando que las preguntas son: la primera es, ¿qué se emplea para recolectar datos? ¿Dónde ubicamos los datos recolectados? ¿Y qué se establece en una tabla de frecuencias? ¿Lista para responder y listo para responder? Tú eres la estrella de este proceso de aprendizaje. Entonces, ¿estamos listos para responder? ¿Qué se emplea para recolectar datos? Muy bien, una encuesta. Se realizan encuestas para poder recolectar los datos, la información de lo que yo quiero estudiar. ¿Dónde ubicamos esos datos recolectados? No los podemos tener en las encuestas. Imagínense que pudiéramos encuestar a 1000 personas. No lo podemos tener en un manojo así de hoja. No. Todos los datos que recolectamos los vamos a ubicar ¿en dónde? En una tabla de frecuencia, que es lo justamente el día de hoy tú vas a aprender. ¿Y qué se establece? ¿Qué tenemos? ¿Qué se determina en la tabla de frecuencia? Pues en la tabla de frecuencia tenemos a las variables, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Para realizar la tabla de frecuencia es importante que tú sepas qué viene a ser la frecuencia absoluta. Antes de pasar a este punto sobre la frecuencia absoluta, te voy a explicar un poco con un tema de la vida diaria a qué nos referimos cuando hablamos de frecuencia. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia tú te cepillas los dientes? Día tras día. Puede ser 3 veces al día, puede ser cada vez que consumas alimento, o como lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con este tema del coronavirus, ¿con qué frecuencia nos lavamos las manos? Entonces, lavarse las manos viene a ser la variable y la cantidad de veces la frecuencia absoluta.
¿Cómo se denota la frecuencia absoluta? Se denota con una F minúscula y una I en subíndice. Muy bien, ¿me entendieron sobre frecuencia? Pues a continuación vamos a hablar en qué consiste la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada viene a ser, como su mismo nombre lo dice, se van acumulando la cantidad de veces que van apareciendo las variables. La frecuencia relativa me habla de un total, de la unidad, de un todo. Y la frecuencia relativa hace referencia a la unidad y la frecuencia porcentual hace referencia al 100% del total de los datos. Para que puedas entenderlo mejor y entres más en sintonía, coge un lápiz y un papel para que podamos juntos determinar paso a paso lo que contiene una tabla de distribución de frecuencias. Tenemos el siguiente problema. El siguiente problema está basado en una encuesta. Sabemos que actualmente estamos utilizando las plataformas de videoconferencia para interactuar y conversar con nuestros familiares, con nuestros amigos. Pues el día de hoy se ha realizado una encuesta a 40 adolescentes y se les ha preguntado sobre sus postres favoritos. Entonces, nuestro problema consiste en: se encuestaron a 40 adolescentes sobre la preferencia de su postre favorito, obteniéndose los siguientes datos. 18 de ellos manifestaron que les gusta la torta, a 6 las donas, a 12 los helados y a 4 les gusta el pay de limón. El primer paso tenemos que a 18 les gustan las tortas, a 6 les gustan las donas, a 12 los helados y a 4 el pay de limón. Tenemos que realizar el siguiente cuadro de doble entrada. En este cuadro, aquí ustedes pueden ver, está la variable que vienen a ser el postre, ahí está la torta, los helados, las donas, el pay, y al costado está la frecuencia absoluta. Vamos a ir determinando entonces la torta. ¿Cuántos prefieren torta? 18. ¿Cuántos prefieren helados? 12. ¿Cuántos donas? 6. ¿Y cuántos el pay de limón? 4. ¿Cuál es el total de las personas encuestadas? Fueron 40 los adolescentes que se les preguntó sobre su preferencia de postre. Paso número 2. Ya hemos terminado de realizar la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada es muy sencillo de hallar. ¿Qué es lo que vas a hacer? A ver, prestemos atención. Aquí, en este recuadro, la frecuencia absoluta acumulada, lo primero que tú haces es colocar la frecuencia de la torta. Dale, vamos a acumular la frecuencia absoluta de los helados. Es decir, a 18 le voy a tener que sumar 12 y así voy a obtener 30. A 30 le voy a acumular a aquellas personas que prefieren las donas. 30 más 6 voy a acumular 36. A 36 le voy a acumular 4 de las 4 personas que les gusta el pay de limón y así voy a obtener el total. De tal forma que para poder verificar si la frecuencia absoluta acumulada, toda la columna de la frecuencia absoluta acumulada está correctamente bien hecha, toda esta columna de aquí, como ustedes podrán ver, si está correcta es porque el número final corresponde al número de datos. 40 es igual a 40. Correcto. Muy bien. Paso número 3. Vamos a completar la columna de la frecuencia relativa. La columna de la frecuencia relativa es súper sencilla. ¿Qué les dije yo? Que la frecuencia relativa representa la unidad. Entonces, como representa la unidad, lo que voy a tener en cuenta es la frecuencia relativa. Toda esa columna está relacionada con la frecuencia absoluta y el número total de los datos que he obtenido. Es decir, 18 entre 40 vendría a ser la primera frecuencia relativa que voy a obtener. 18 entre 40, 0,45. A continuación, ¿qué cifra debo de tener en cuenta? Muy bien, el 12. 12 entre 40 obtengo 0,30. A continuación, 6, que vienen a ser las personas a quienes les agradaba más las donas, lo divido entre 40 y obtengo 0,15.
Y el pay de limón, de la misma forma, 4 entre 40 y obtengo así 0,10. Frecuencia relativa, ¿a qué representaba? A la unidad. Por lo tanto, todo eso debe ser igual a 1. Muy bien. Paso número 4. En el paso número 4 vamos a completar la columna del porcentaje. 0,45 por 100, un total de 45%. A continuación, la frecuencia relativa de los helados, que es 0,30, lo multiplico por 100 y obtengo 30. En las donas sería 0,15% y esto es un total de 15%. Y por último, en el pay de limón, 0,10% me da un total del 10%. ¿Qué les dije? Que la frecuencia relativa porcentual, ¿a qué representaba? Claro, muy bien, al 100%. Hemos terminado, lo has hecho súper bien. Ahí está nuevamente la tabla que vimos al inicio. Te pareció difícil y te preguntaste de dónde salían las fracciones, de dónde salían los decimales y ahora ya lo sabes. Has hecho un buen trabajo. Recuerda que el siguiente video va a estar basado en cómo representar los datos de la tabla de frecuencia en gráficas de barras y gráficas circulares. Que tengas un lindo día, lleno de bendiciones.